Buenas mi gente mítica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Irene González, la mitóloga, y aprovechando que mañana se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, vamos a hablar del concepto de locura en la antigua Grecia y cómo este se vinculaba con la religión. Empecemos explicando que el concepto de locura está condicionado por cada cultura, y en la antigua Grecia podíamos distinguir algo así como tres tipos. Por un lado tendríamos la locura, digamos, natural, que podía estar producida bien por factores externos, es decir, por cómo nos afecta nuestro entorno físico en cuanto al clima, la geografía, los alimentos, el agua. Ya de esto hablaba Hesíodo en su obra Trabajos y Días, cuando decía que el excesivo sol del verano podía provocar a las mujeres un enloquecimiento de amor, mientras que a los hombres los debilitaba. O bien podía estar producida por factores internos, por un desequilibrio que se daba dentro de nuestro propio organismo. Por ejemplo, los desequilibrios biliares podían producir enfermedades como la melancolía o la epilepsia. Un segundo tipo de locura sería la manía, que es una dolencia sagrada en el sentido de que está vinculada con la divinidad y se entendía como una especie de fuerza que ingresaba en el cuerpo de la víctima. Esta podía llegarte a través de espíritus o demonios o de la propia divinidad, bien por capricho, porque le daba la gana, o bien como castigo por una ofensa que se había cometido contra ella, por un pecado de soberbia. Quizás uno de los mitos más conocidos en los que se muestra la locura enviada por un dios es aquel que nos cuenta cómo la diosa Hera, ofendida en general con Heracles, le induce a una locura que termina con el asesinato de sus propios hijos. Otra causa de manía podía ser el haber tocado u observado un objeto de culto relacionado con una divinidad que no debía ser visto. En este caso, esa sobrenaturalidad del objeto podría de alguna manera cegar la mente de la víctima. Por último, la manía también podía ser producida por los ritos que se celebraban en honor a dioses como Hécate o Dioniso, en los que la persona que se consagraba a ellos entraba en contacto con el dios que de alguna manera le poseía. Y luego tenemos las conductas de tipo anormativo, que no tenían que estar realmente vinculadas con ningún tipo de trastorno mental, sino que hacen referencia más bien a aquellas personas que llevaban a cabo comportamientos o actitudes que estaban fuera de lo culturalmente establecido. Por ejemplo, ahora mismo uno de esos comportamientos sería hacer tus necesidades pesadas en plena calle. Esto se consideraría un tipo de locura frente a la normalidad, que se entiende como aquella capacidad que tenemos de adaptarnos en un contexto sociocultural e integrarnos en él de forma adecuada. En el mito, Odiseo fingiría este tipo de locura cuando, para librarse de ir a la guerra de Troya, araría y sembraría su campo con sal. Algunos síntomas reconocibles de la locura eran los delirios, los babeos, los sudores, dolores punzantes, convulsiones, pérdidas de conciencia, espumarajos, comportamiento errabundo, pero sobre todo las alucinaciones de tipo visual y auditivo. Y se trataban en el caso de la locura entendida como un problema fisiológico con la farmacopedia de la época: laurel, olivo, el éboro negro. Y la locura de origen divino se trataba a través de exorcismos, purificaciones, ofrendas al dios ofendido. En estos casos se usaba el agua, especialmente salada, fuego, objetos apotropaicos, también encantamientos o conjuros y terapias basadas en la música y la danza. Como vemos, en la antigua Grecia, con las enfermedades relacionadas con la salud mental, convivían un pensamiento de tipo racional y científico con otro de tipo mágico religioso, que coexistieron durante mucho tiempo de forma paralela. Pasen un día mítico.